del otro lado del Atlántico, ¿no? Thomas Hobbes, nosotros decíamos, bueno, habíamos hablado de las ciudades italianas, del Renacimiento, pensábamos en Florencia, pensamos en el texto que es el Príncipe, que es el primer texto que se considera de teoría política, de cómo empezar a organizar. ¿Por qué? Porque hablábamos de un Estado, ¿no? Entonces parecería que estos conceptos, ¿no?, vinculados a movimientos filosóficos tienen que ser vistos en contexto, ¿no? Capitalismo, dijimos, Estado, ¿no? No hay capitalismo sin Estado. No es posible pensar estas dos dimensiones, el Estado moderno sin el capitalismo, ni el capitalismo sin el Estado moderno, porque una base del capitalismo es la propiedad privada. Y la propiedad privada se puede sostener gracias a que hay un monopolio de la violencia física y es el Estado el que controla y permite que esta propiedad privada exista. Si no, volvemos a la atomización de poder que era la Edad Media. Entonces cada señor feudal tenía en su feudo el control de sus límites, diríamos, ¿no? Entonces, el Estado está vinculado, el Estado moderno es parte, o el capitalismo es parte del Estado, o el Estado es parte del capitalismo. Es decir, ninguno de los dos conceptos vive sin el otro. Y aquí me gusta, diría, detenerme a un autor básico, ¿no?, de las teorías contractualistas del Estado, y también para pensar esta idea de lo que va a ser después cuando hablemos de liberalismo. Thomas Hobbes escribe un libro que se llama El Leviatán, lo está escribiendo en el siglo XVII. Para Thomas Hobbes, el hombre, como ya habíamos dicho, es racional, busca su bienestar, y no hay diferencias naturales entre los hombres. Esto es muy importante. Es decir, todos los hombres somos iguales. Y entonces él dice, pero ¿qué pasó que en la actualidad, en su siglo XVII, él no veía que todos se comportaban igual? Entonces dice, bueno, el hombre busca el poder sobre otros hombres. Hay un estado ideal, que es el estado de naturaleza, en donde, como el hombre es el lobo del hombre, si dejamos a los hombres solos y sin ley, los hombres se comerían entre sí, se matarían entre sí. En ese estado, el estado de naturaleza para Thomas Hobbes es un estado de guerra, ¿no?, de permanente matanza, ¿no? Entonces, si estoy permanentemente en guerra, no podría ponerme a trabajar, porque tengo que estar defendiéndome. Entonces, necesito pactar para poder vivir. Entonces, él habla de un pacto de asociación. Todos los hombres deciden pactar y formar una sociedad. Y para que esa sociedad se sostenga, deciden de poner las armas y darle el monopolio de la fuerza física a un poder, a un tercero, diríamos, que les garantice el orden y la seguridad. Ahí nace esta idea de un Estado moderno, esto que decíamos, ¿no? Entonces, para Thomas Hobbes, después de ese primer momento, de ese pacto, de ese contrato, aparece esta idea de autoridad pública, que gobierna a la sociedad civil, ¿no? Es decir, la sujeción política permite la libertad. Y esto es muy importante para el liberalismo, ¿no? Es decir, el hombre en estado de naturaleza es el lobo del hombre, vive en guerra, no es libre, porque tiene que estar permanentemente en la defensa, es esclavo, diríamos.
Para poder ser libre el hombre, necesita, ¿no?, de pactos, ¿no?, pactar asociación y pactar la sujeción. La sujeción política, ¿no?, de poner las armas, darle el monopolio de la fuerza física a un tercero, me permite a mí ser libre en esa sociedad. Entonces, no es una cualidad natural del hombre la libertad, sino, según Thomas Hobbes, la libertad es resultado de un pacto que es el pacto que permite que los hombres vivan en sociedad. Y en ese orden y en esa sociedad que me permite ese estado, ¿no?, voy a poder tener propiedad privada, voy a poder tener convenio entre pares, voy a poder tener una iglesia, ¿no? Es decir, no habría posibilidad de libertad sin Estado. Esa es una concepción importante para pensar, ¿no?, estas discusiones con respecto a la libertad y al Estado del liberalismo. Desde otro lugar, ¿no?, aparece esta idea, que es quizás la que todos se hacen, de John Locke. John Locke es, ya el hombre no es malo por naturaleza, el hombre no es el lobo del hombre. Para John Locke aparece esta idea que va a originar las bases del liberalismo. Su texto, ahí se los dejo, Ensayo sobre el entendimiento humano. Para John Locke, el hombre es una tabula rasa, eran empiristas, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la percepción? Bueno, los hombres somos tabulas rasas, cuencos vacíos, y que todo nuestro conocimiento lo recibimos de afuera, es externo, viene de afuera, viene dado, y nos viene dado a partir de los sentidos. Desde los sentidos vamos construyendo intuiciones que se van construyendo ideas, ¿no? Entonces, requiero de la empiria, por ello decíamos la importancia que le van a dar a la percepción. Los primeros estudios de psicología de la percepción, podríamos decir de una psicología muy no científica, ¿no?, más bien filosófica. Bien, pero ¿por qué lo traigo? Para pensar el liberalismo. A diferencia de Hobbes, para John Locke, en el estado de naturaleza, un momento idílico, utópico, que no existió con un momento dado de la historia, sino que dice Locke, hubo un momento que era el estado de naturaleza en donde el hombre vivía libre, y que naturalmente el hombre era tranquilo y podía convivir. El hombre trabajaba tranquilamente, empieza a construir su propiedad, ¿no? Entonces, el hombre es bueno, el hombre construye la propiedad privada en ese estado de naturaleza, y es definición del hombre, definición natural del hombre, el tener propiedad privada. Pero, ¿qué pasa? El hombre empieza a acumular más allá de sus necesidades. Y es esta acumulación lo que genera el egoísmo en el hombre. Se vuelve cada vez más egoísta y quiere usufructuar del trabajo ajeno. Se queda con el usufructo del trabajo de otro. Entonces, para evitar que domine el egoísmo, dice Locke, se necesita pactar. De nuevo precisamos del Estado, o sea, salir de ese estado de naturaleza que lo que termina siendo a partir de la acumulación, construir egoísmo, se necesita de un pacto para que haya un Estado que nos dé seguridad. Y ese juez, esa figura de un tercero, va a ser una delegación de la comunidad, ¿no? Entonces todos deciden
justamente respetar estos derechos naturales. Y la propiedad privada es entendida, según Locke, padre del liberalismo, uno de los padres del liberalismo, la propiedad privada estaría vinculada previa a la construcción de este Estado. Importante, para John Locke el hombre era malo por naturaleza, decíamos, el hombre es el lobo del hombre, y si no pacta no puede construir, sin Estado no puede construir una propiedad privada. Para Locke, el hombre puede vivir, lo que sucede es que a partir de construir esta propiedad, a partir de quedarse con el usufructo del trabajo de los otros, el hombre se vuelve egoísta. Y como en estado de naturaleza el hombre se vuelve egoísta, cada vez querer tener, no es querer tener más, sino es querer apropiarme del trabajo del otro. Ese es decir, no querer estar en contra de la libertad del otro, ¿no? Porque yo me meto arriba tuyo, yo te estoy robando tu usufructo. Entonces, para ello, frente a ese hombre egoísta que aparece, se pacta para que el Estado controle y evita que unos estén por sobre los otros. Entonces, hay un tercero en donde la comunidad delega ese poder. Esta idea de un hombre que necesita del Estado es una idea de estos padres del liberalismo. Cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque si no el egoísmo termina generando que yo no pueda ejercer mi libertad. Por otro lado,